Agradezco la invitación al Instituto de Servicios y Especialidades en Educación para la Salud para compartir con ustedes el tema Sistema de Medición de Glucosa Intersticial Freestyle Libre. Soy la maestra Marisol Reyes Abonce, soy maestra en educación, licenciada en nutrición, educadora en diabetes y cuento con un poco más de 20 años de experiencia en atención a la persona que vive con diabetes, especializándome en los temas de monitoreo de glucosa capilar e intersticial. Comencemos. Esta es la agenda que vamos a revisar en esta sesión. Hablaremos del líquido intersticial, del sistema flash de monitoreo de glucosa, características del lector, del sensor, así como de la aplicación del mismo. Revisaremos su correcta activación. Hablaremos también de las flechas de tendencia para su correcta interpretación. Revisaremos los informes del lector. Conoceremos cómo realizar una medición de glucosa capilar y cetonas en sangre con el lector. Ahondaremos en el tema de exactitud del sistema. Revisaremos los informes que se obtienen a través de la plataforma LibreView. Conoceremos la aplicación LibreLinkUp y para cerrar, revisaremos algunas consideraciones que debemos tener como educadores en diabetes en el uso de este sistema. Para comprender cómo mide la glucosa el sistema Flash Freestyle Libre, tenemos que hablar del líquido intersticial. Se calcula que aproximadamente entre el 60 y el 70% del cuerpo humano está compuesto por agua. De este 60%, el 40% corresponde al líquido intracelular, mientras que el 20% al líquido extracelular. El líquido extracelular se divide a su vez en líquido intersticial y plasma. El líquido intersticial es el líquido que se encuentra entre los espacios que están rodeando las células. Su función es proporcionar oxígeno y nutrientes a las células y al mismo tiempo extraer las sustancias de desecho. A medida que se forma nuevo líquido intersticial, va reemplazando el líquido anterior. Este es un esquema para representar el líquido intersticial que, como ya revisamos, está rodeando el espacio que hay entre las células. Luego de que la glucosa es digerida y absorbida por el cuerpo, va a circular por los grandes vasos, posteriormente por los pequeños vasos llamados capilares y posteriormente, para llegar a su sitio de destino, va a viajar por el líquido intersticial. Así que este sistema está midiendo la glucosa que ha llegado a su destino para ser utilizada como fuente de energía. Hay que comprender también que el líquido intersticial es altamente dinámico. Para realizar una medición de glucosa capilar, necesitamos una muestra de sangre, un pinchazo en el dedo para tener la muestra, aplicarla en una tira reactiva. Esta tira reactiva tiene una enzima que es específica para cada medidor de glucosa y la reacción de la glucosa presente en la muestra con esta enzima generará electrones. Por cada molécula de glucosa se van a generar 2 electrones, proporcionándonos una fotografía de la glucosa, es decir, el valor que tenemos en ese momento, pero no sabremos si la glucosa está subiendo, bajando o se mantiene estable. Para saberlo, tendríamos que hacer más mediciones de glucosa capilar cada determinado tiempo para conocer la tendencia del comportamiento de la glucosa. El sistema Flash mide en glucosa intersticial. Esa es una primera gran diferencia. No mide en sangre, sino en la glucosa que se encuentra circulando en el espacio intersticial,
Esta glucosa va a reaccionar con una enzima que se encuentra cableada en el filamento del sensor. Esta reacción enzimática va a generar electrones y vamos a tener reportes del comportamiento de la glucosa cada cierto periodo de tiempo sin necesidad de hacer un pinchazo en el dedo. Estos reportes no van a ser en milisegundos como en esta fotografía, pero lo que quiero representar es que la medición de glucosa a través del líquido intersticial nos va a dar de una manera mucho más sencilla el comportamiento de la glucosa. El sistema Flash de monitoreo de glucosa Freestyle Libre se lanzó en el año 2014 en algunas ciudades de Europa y en México está disponible desde el año 2017. Se le conoce también como monitorización flash porque simplemente con deslizar el lector o el teléfono celular sobre el sensor podemos conocer el nivel de glucosa intersticial con el que se cuenta en ese momento. Para utilizar este sistema se requieren básicamente de dos componentes, el sensor y el lector, o bien el sensor y un teléfono celular compatible. Pero para sacar todo el jugo que nos ofrece este sistema, se tiene la plataforma para descarga de datos LibreView. Y entonces los tres juntos forman un ecosistema para poder conocer a detalle los niveles de glucosa, así como su comportamiento. El lector está contenido en una cajita junto con un cable amarillo que va a servir para descarga de datos y para cargar el lector a la corriente eléctrica, así como lo hacemos con el teléfono celular. Un adaptador para la carga de la batería y dos instructivos. El lector tiene una entrada micro USB para descarga de datos o para carga de la batería, un puerto de entrada para medir la glucosa capilar o las cetonas en sangre por medio de tiras reactivas y un botón de encendido y apagado. La pantalla, que es amplia, de alto contraste y touchscreen. El lector, como lo mencioné, tiene entrada para tiras reactivas. Las tiras reactivas que utiliza se llaman Freestyle Optium para la medición de glucosa en sangre y las tiras Freestyle Optium B-Ketone para la medición de cetonas en sangre. El lector tiene memoria de 90 días. El rango de medición de glucosa intersticial es de 40 a 500 miligramos sobre decilitro. El rango de medición de glucosa capilar es de 20 a 500 miligramos sobre decilitro y el rango de medición de cetonas en sangre es de 0 a 8 milimoles sobre litro. Cuando se va a utilizar por primera vez el lector, es importante configurarlo. Y se configura de la siguiente manera. Se enciende el lector presionando el botón de encendido, se presiona unos 2 segundos, posteriormente la pantalla enciende y nos pide seleccionar el idioma. Luego de seleccionar el idioma, presionamos el botón siguiente. Configurar el lector es muy sencillo, va llevando de la mano al usuario, pero hay que hacer énfasis en configurar el rango deseado de glucosa. Como ejemplo, el usuario puede seleccionar de 80 a 160. Es importante establecer un rango amplio considerando las cifras de glucosa
preprandiales y postprandiales. El sistema no deja configurar rango de glucosa menor a 70 ni mayor a 180. La siguiente pantalla explica el significado de las flechas de tendencia. Una vez que se ha configurado el idioma, la fecha, la hora y el rango deseado, se considera que se ha configurado el lector. El usuario también tiene la opción de medir su glucosa capilar utilizando su teléfono celular. El teléfono celular debe ser compatible con la aplicación Freestyle Libre Link MX. Esta aplicación está disponible en la App Store o en el Google Play. Para esto es importante que el teléfono celular cuente con sistema NFC, que es esta vía de comunicación por proximidad, y si fuera un iPhone, es compatible con iPhone 7 y posteriores. Es importante saber que si el usuario desea escanear su sensor con su lector y también con el teléfono celular, la activación del sensor debe realizarla con el lector y posteriormente con el teléfono celular. Si lo hace a la inversa, va a poder medir ese sensor con su teléfono celular, pero ya no va a poder medirlo con el lector. El sensor. El sensor está contenido en una cajita, esta es la presentación comercial, y dentro de esta cajita se encuentra el aplicador y el envase que contiene el filamento del sensor, lo que propiamente va a medir la glucosa. Así que para utilizar un sensor requerimos de su aplicador. Este es un sensor ya armado. El sensor tiene un tamaño pequeño, equivalente a una moneda de 10 pesos. Se puede utilizar hasta por 14 días. Está calibrado de fábrica, es decir, que no requiere ninguna calibración por parte del usuario. Es resistente al agua. La persona puede bañarse y hacer la mayor parte de sus actividades con el sensor colocado. Mide la glucosa intersticial cada minuto. Esa es la capacidad del sistema. Sin embargo, va a almacenar un dato cada 15 minutos de manera automática. El sensor tiene memoria de 8 horas. El sensor mide la glucosa intersticial cada minuto, pero no se guarda el minuto a minuto, sino que se almacena una cifra cada 15 minutos. Es decir, se guardan automáticamente 4 cifras de glucosa en una hora. Para no perder datos, dado que el sensor tiene una memoria de 8 horas, el usuario debe escanear, es decir, deslizar el lector o su teléfono celular sobre el sensor por lo menos una vez cada 8 horas para no perder datos. Si el usuario se escanea a la medianoche, un poco antes de las 8 de la mañana, debería hacerse un escaneo. Pero si por algún motivo se retrasa y se mide hasta las 10 de la mañana, va a perder las 2 horas más alejadas, es decir, de la medianoche a las 2 de la mañana, porque el sensor siempre conservará las 8 horas más recientes. Se puede apreciar el largo del filamento que queda dentro de la piel del usuario. Todo el tiempo debe estar en contacto con el líquido intersticial del paciente. Si por algún motivo se desprende del brazo, no es posible reaplicarlo. En cuanto el filamento deja de tener contacto con el líquido intersticial, el sensor deja de funcionar. ¿Cómo se aplica el sensor? La aplicación del sensor es muy sencilla. Se debe realizar la limpieza del brazo en donde se aplicará el sensor.
Es importantísimo verificar que el número de lote y el número de serie, tanto del sensor como del aplicador, sean idénticos. En caso de no ser así, no se debe utilizar. El siguiente paso es destapar el envase que contiene el filamento del sensor. El envase contiene una marca grabada, que es una línea guía. Se destapa completamente y se coloca en una superficie plana. Posteriormente se desenrosca el aplicador, el cual también tiene una línea grabada, y posteriormente se hace coincidir el envase del filamento con el aplicador, alineando las líneas guía, y posteriormente se presiona, empujando el aplicador hacia el envase. Se hacen coincidir las dos líneas y está armado el sensor para aplicarse en el brazo. En esta parte del aplicador se puede observar una aguja que contiene dentro el filamento del sensor. No se debe tocar, es muy filoso. Este está diseñado para abrir camino, depositar el filamento y posteriormente retraerse, de manera que la aguja no queda dentro de la piel del usuario, sino hasta el fondo del aplicador. Posteriormente, se coloca el aplicador en el área que se ha limpiado y se presiona hacia el brazo. Es importante esperar unos 5 segundos antes de retirar el aplicador para asegurarnos de que el sensor ha quedado muy bien adherido a la piel. Posteriormente, con los dedos se va a pasar alrededor de el sensor para pegar toda la orillita que contiene el adhesivo. Importante, es recomendable limpiar siempre con las dos toallitas que están incluidas en el kit, en la cajita del sensor. En caso de que el usuario tenga demasiado vello, se recomienda rasurar el área previa aplicación. No se recomienda depilar, sino rasurar. Si acaso saliera un poco de sangre por el orificio del centro del sensor, es importante pedirle al usuario que con una toronda seca haga presión durante unos minutos y listo. Sin embargo, si no dejara de sangrar, hay que retirar el sensor y comunicarse al servicio al cliente. Se pueden utilizar algunos productos adicionales previos o posteriores a la aplicación del sensor, que son los siguientes. Previo a la aplicación del sensor, existe un producto que se llama Cabilón de la marca 3M, o estas toallitas de la marca Skin Tac, o estas toallitas de Hollister, que se aplican en la piel para que formen una barrera de protección entre el pegamento del sensor y la piel del paciente. Favorecen la adhesión, pero al mismo tiempo protegen la piel del usuario. También existen algunas cintas como esta que se llama IPAFIX, que se puede utilizar para colocar encima del sensor para que evitemos que se desprenda de manera accidental. También se puede utilizar la cinta kinesiológica especial para natación. ¿Cómo activar el sensor? Posterior a su aplicación, el sensor debe ser activado. Esto consiste en seleccionar en la pantalla del lector o del teléfono celular la opción Activar nuevo sensor, o bien simplemente encender el lector o abrir la aplicación en el teléfono celular y acercarlo al sensor a una distancia no mayor de 4 centímetros. Se escuchará un sonido de confirmación de que el sensor ha sido activado y habrá un mensaje de que debemos esperar 60 minutos para poder hacer la primera medición. Si el usuario desea medirse tanto con su lector como con su teléfono celular, deberá activar el sensor en primer lugar con su lector
y posteriormente ya puede hacer mediciones tanto con su lector como con el teléfono celular. Una vez realizada la primera medición, va a comenzar a construirse la gráfica en la pantalla. En esta imagen podemos apreciar cómo se ve la pantalla del lector después de 8 horas de uso. Podemos ver la hora en la que se está midiendo la glucosa, la cantidad de batería que le queda al lector, un lápiz para poder hacer alguna anotación si es que se requiere, el tiempo de vida útil que le queda a ese sensor, una gráfica que tiene en escala los valores de glucosa, podemos ver aquí de 50 a 350, y graficadas las últimas 8 horas de uso, en periodos de 2 en 2 horas. El espacio que se puede ver en azul cielo es el área, el rango que ha determinado el usuario como mínimo y máximo. Con un escaneo se puede conocer el presente. ¿Cuánto tiene de glucosa intersticial en este momento el usuario? Pasado, porque se puede apreciar el comportamiento de la glucosa en las últimas 8 horas. Y futuro, no solo tenemos el valor de glucosa intersticial, sino que se puede interpretar cómo se está comportando la glucosa. 112 y subiendo lentamente. Esta es la interpretación de las flechas de tendencia. Si el resultado de glucosa a un lado tiene una flecha en vertical hacia arriba, significa que la glucosa está aumentando rápidamente, a una velocidad de más de 2 miligramos sobre decilitro por minuto. Si la flecha está inclinada, significa que la glucosa está aumentando entre 1 y 2 miligramos sobre decilitro por minuto. Si la flecha se encuentra en horizontal, significa que la glucosa casi no está cambiando o lo está haciendo muy lentamente, a razón de menos de 1 miligramo sobre decilitro por minuto. Si la flecha está inclinada hacia abajo, significa que la glucosa está disminuyendo entre 1 y 2 miligramos sobre decilitro por minuto. Pero si la flecha está completamente en vertical hacia abajo, significa que la glucosa está descendiendo rápidamente a una velocidad de más de 2 miligramos sobre decilitro por minuto. En algunas ocasiones no va a salir la flecha de tendencia. Esto es si el sistema no puede determinar el comportamiento de la glucosa en los últimos minutos, no va a aparecer esta flechita. La recomendación es esperar 5 o 10 minutos y hacer nuevamente la medición y seguramente ya aparecerá la flecha de tendencia. En esta imagen también podemos apreciar que el lector manda un mensaje de glucosa alta cuando ésta se encuentra por arriba de 240 miligramos sobre decilitro. Las flechas de tendencia también se pueden interpretar de la siguiente manera. Si el resultado tiene a un lado una flecha en vertical hacia arriba, se puede esperar que de seguir ese comportamiento el usuario tenga 60 miligramos sobre decilitros adicionales al valor que ahora tiene en 30 minutos. Si la flecha estuviera inclinada, se puede esperar que tenga entre 30 y 60 miligramos sobre decilitro adicionales a lo que ahorita tiene en 30 minutos. Si por el contrario la flecha estuviera inclinada hacia abajo, se puede esperar que la persona tenga entre 30 y 60 miligramos sobre decilitros menos que el valor que tiene actualmente en 30 minutos de seguir esa tendencia. Y
Si la flecha estuviera en vertical hacia abajo, se puede esperar que el usuario tenga 60 miligramos menos en los próximos 30 minutos. Por eso es importante que ante las cifras de glucosa que estén disminuyendo rápidamente o que estén aumentando rápidamente, el usuario escanee con mayor frecuencia para poder prevenir episodios de hipoglucemia o hiperglucemia. ¿Cómo agregar notas en el lector? Una vez que el usuario ha realizado una medición, puede agregar una nota. En este caso, el lector marca 63 miligramos sobre decilitro, bajando lentamente, y si el usuario ingiere una carga de carbohidratos, puede añadir esta nota para que quede registrada dentro de los datos del lector. Así que puede presionar este lapicito e ingresar a continuación las siguientes notas. El usuario puede seleccionar la ingesta de alimentos presionando simplemente el cuadrito, aparecerá una palomita de confirmación y después deberá presionar el signo de más para añadir la cantidad de carbohidratos que ha ingerido. En este caso pueden ser 15 gramos, pero pudieran ser menos o más. Adicional, puede añadir un recordatorio para medir su glucosa en 1 hora o en 2 horas. Cabe mencionar que después de haber realizado el escaneo o la medición, el usuario tiene 15 minutos para agregar una nota que quede ligada a esa medición de glucosa. Transcurridos estos 15 minutos, ya no puede hacer una anotación sobre ese escaneo. En otro ejemplo, el usuario también pudiera agregar la cantidad de insulina que se ha aplicado, simplemente presionando el cuadrito, aparece la palomita, presiona el signo de más y puede ingresar las unidades de insulina que se ha aplicado. Para que se guarde esta nota, tiene que presionar en la parte superior derecha OK y queda guardada esta nota. Informes del lector. El lector proporciona 7 tipos de informes, que son libro de registro, gráfico diario, glucosa promedio, patrones diarios, tiempo en el rango deseado, sucesos de glucosa baja y utilización del sensor. Para poder acceder a estos informes, dentro de la pantalla de inicio se puede presionar el icono Revisar historial y se va a desplegar el siguiente menú, que es este: Revisar historial, y para ver el libro de registro, cada una de las mediciones que se ha realizado el usuario, se presiona esta opción. Si quisiera ver el gráfico diario, presiona esta opción, glucosa promedio. Para seguir viendo las demás opciones, hay que presionar este triángulo invertido y puede ver entonces patrones diarios, periodo en objetivo, sucesos de glucosa baja y uso del sensor. Dentro de los informes que más llaman la atención está el tiempo en el rango deseado. Nos van a aparecer una gráfica de barras en donde va a estar expresado el porcentaje de tiempo en el rango objetivo, porcentaje de tiempo por debajo del objetivo y por encima del objetivo. Esto es en los últimos 7 días, pero el usuario también puede seleccionar 7, 14, 60 y 90 días. En este caso, la persona ha seleccionado un intervalo objetivo entre 80 y 180. Otro de los informes que llaman mucho la atención es el de sucesos de glucosa baja y va a graficar en periodo de 6 horas, es decir, de la medianoche a las 6 de la mañana,
de las 6 de la mañana al mediodía, del mediodía a las 6 de la tarde y de las 6 de la tarde a la medianoche. Y la persona puede seleccionar también el periodo de tiempo que quiere observar. Entonces, en este caso, podemos ver que el usuario tiene mayor cantidad de hipoglucemias entre las 6 de la tarde y la medianoche. Esto le puede ayudarse a orientar acerca de la cantidad de carbohidratos que debe ingerir o tal vez realizar los ajustes a la insulina pertinentes de la mano de su médico. Con la aplicación Freestyle Libre Link también podemos tener estos mismos informes que nos ofrece el lector, pero de una manera mucho más atractiva gracias a la posibilidad que tenemos en el teléfono celular de apreciar los colores. En el caso del libro de registro, se puede apreciar de una mejor manera los resultados de glucosa, en verde aquellos que estén en rango, en rojo aquellos que caigan en la categoría de glucosa baja y en amarillo los que estén por arriba del objetivo. Gráfico diario con el comportamiento de glucosa de ese día, glucosa promedio mucho más desglosada y con colores, patrones diarios donde se muestra el perfil ambulatorio de glucosa, tiempo en el rango deseado y eventos de glucosa baja, pero mucho más desglosado para hacer un análisis más fino. ¿Cómo hacer una medición capilar con el lector? Si el usuario quisiera medir su glucosa capilar, puede hacerlo con el mismo lector. Lo que requiere son las tiras reactivas Freestyle Optium o, en caso de querer medir cuerpos cetónicos en sangre, las tiras Freestyle Optium B-Ketone para la medición de cuerpos cetónicos en sangre. Esta es la entrada para que se inserte la tira reactiva. Es importante mencionar que el dispositivo de punción no está incluido dentro del kit de inicio, por lo que el usuario requerirá su dispositivo de punción. Debe limpiar el dedo donde va a realizar la punción, colocar una lanceta nueva en su dispositivo de punción, posteriormente colocar una tira reactiva en el puerto de entrada del medidor con los electrodos hacia arriba, posteriormente hacer la punción y aplicar la muestra de sangre en la punta de la tira y esperar, en el caso de medición de glucosa, 5 segundos para que muestre el resultado o 10 segundos para el caso de cetonas. Esta es la interpretación del beta-hidroxibutirato con las tiras reactivas. Si el resultado de cetonas es de 0 a 0.6 milimoles sobre litro, se consideran trazas de cetonas o un valor normal. Si las cetonas estuvieran entre 0.6 y 1.5 milimoles sobre litro, se consideran cetonas moderadas y el usuario debe ponerse en contacto con su médico de cabecera. Pero si las cetonas estuvieran en 1.5 milimoles sobre litro o superiores, debe acudir al servicio de urgencias de inmediato porque se puede estar gestando una cetoacidosis diabética. Exactitud del sistema. Si bien no existe una ISO para la exactitud de los sistemas de medición de glucosa intersticial, como sí lo hay para la medición de glucosa capilar, eso no quiere decir que no hay medidas para evaluar la exactitud de los sistemas. Y una de ellas es medir la MARD o diferencia media absoluta relativa. Lo primero que hay que comprender de la MARD es que no es una constante, sino una diferencia media. Muchas veces los usuarios nos estarán preguntando si el sistema varía un 5, un 10 o un 15%.
La realidad es que no hay una constante, hay diferencias medias. Como ejemplo, pondré la siguiente tablita. De los usuarios se va registrando las diferencias que van teniendo en el transcurso de los días de uso del sistema, en este caso del día 1 hasta el día 14. El usuario 1, como ejemplo, puede tener una diferencia el día 1 de 11.6, el usuario 2 de 20%, comparado contra glucosa capilar. El usuario 3, 14.5, el usuario 4, 15, el usuario 5, 16.8. El promedio en la diferencia en el día 1 es de 15.58. Es solo un ejemplo. En el día 2 van a tener diferentes mediciones. La MART para el día 2 será diferente a la del día 1. Así tenemos 15.58, 11.9, 10.7, etcétera, hasta llegar al día 14. La MART se puede expresar como un promedio de los 14 días. Esta es la MART con freestyle libre de 11.4% en promedio durante los 14 días de uso. Vean ustedes en esta gráfica cómo el día 1 es el día de mayor diferencia, teniendo una MART de 15.7%, pero a partir del día 2, esta se mantiene bastante estable en el transcurso de los siguientes días. La diferencia del día 1 puede deberse a un proceso inflamatorio, ya que al estar el filamento dentro de la piel del paciente, puede causar un proceso inflamatorio que altera las cifras de glucosa. A partir del día 2, como dije, se mantiene mucho más cerca la medición capilar de la intersticial. Otra manera de determinar la exactitud del sistema es por medio de una gráfica de consenso de error de grid. En esta gráfica podemos observar varias zonas. La zona A, que se considera la zona de mayor exactitud. La zona B, en donde caen algunos valores de glucosa que pueden tener algún sesgo, pero que se consideran confiables. La zona C, en donde pueden caer algunos datos que se consideran errores benignos de un sistema, y la zona D y E, que se consideran inexactas. Por un lado, se grafica la concentración de glucosa por un método de referencia. En este caso, se grafica la cifra de glucosa capilar medida con la tira reactiva Freestyle Optium con el lector. Y del otro lado se mide la concentración de glucosa por el método en estudio, en este caso el escaneo o la medición de glucosa por medio de el líquido intersticial. Y entonces se grafica el resultado de glucosa en el líquido intersticial con la concentración de glucosa por el método capilar. Como un ejemplo, si la persona tiene 150 por el método capilar y 165 por el método intersticial, al graficar estos dos valores se van a encontrar en la zona A. Y así se grafican diferentes mediciones. Esta es la gráfica de exactitud en población adulta. Al término de los 14 días se tiene una MART de 11.4%. De los resultados analizados, el 99.7 cayeron en las zonas A y B. La mayor parte de ellos cayeron en la zona A, que como decía es la zona de mayor confianza, y un 13% cayeron en la zona B. Vemos que el comportamiento de los resultados es lineal sobre la zona de mayor exactitud, que es la zona A.
Cabe mencionar que la estabilidad del sensor durante los 14 días no se vio afectada por diferentes variables como son la edad, el tipo de diabetes, la aplicación brazo derecho o brazo izquierdo, índice de masa corporal o el valor previo de A1C que tuviera el usuario. Esta es la gráfica de exactitud en población pediátrica mayores de 4 años. Vemos que el 99.4% de los datos caen en las zonas A y B. Dentro de la zona A, el 83.8% y la MART al término de los 14 días fue de 13.9%. En mujeres embarazadas también hay un estudio en donde el 99.8% de los resultados comparados caen en las zonas A y B, 88.1% en la zona A, teniendo una MART al término de los 14 días de 11.8%. Es importante mencionar que en México está aprobado su uso en esta población, en mujeres embarazadas, por parte de COFEPRIS, pero no está aprobado su uso en esta población por parte de la FDA. Más allá de no tener que pincharse los dedos para hacer una medición y de la practicidad para medir la glucosa intersticial, se puede obtener el máximo beneficio de este sistema analizando los datos desde la plataforma LibreView. LibreView es la plataforma que permite la descarga y el almacenamiento de los datos de glucosa de los consultantes, toda esta información que ha sido recabada por el sensor. Nos permite realizar un análisis fino de los niveles de glucosa. Para utilizarla requerimos crear una cuenta como profesionales de la salud. Posteriormente, entrando a la plataforma, en el icono de sándwich que se encuentra en la parte superior derecha, podemos seleccionar Mis centros consultas y crear un nuevo centro consultorio. Podemos editar la contraseña para que sea amigable y poder compartirla con nuestros consultantes. Ellos, con la aplicación Freestyle Libre Link, pueden buscar nuestro centro de consulta con la contraseña que nosotros les demos. Un ejemplo de contraseña es Nud Reyes. Además, podemos compartir la información con otros profesionales de la salud. La descarga de datos con el lector es muy sencilla. Entramos a la plataforma con nuestro usuario y contraseña como profesionales de la salud y conectamos el lector del consultante a la computadora por medio del cable amarillo que está contenido en el kit de inicio. Hay que recordar que el lector tiene memoria de 90 días, por lo que el día 91 borraría la información del día 1, el día 92 borraría la información del día 2. Es importante estar descargando los datos frecuentemente del lector para evitar perderlos. En el caso de que la información esté contenida por medio del escaneo con Freestyle Libre Link, desde la aplicación, el usuario puede seleccionar conectar con su profesional de la salud ingresando la contraseña. Como ejemplo, les decía, Nud Reyes se conecta y el profesional de la salud puede tener la información fresca de los últimos escaneos de su paciente. Para tener un análisis confiable de los datos y de acuerdo con las recomendaciones del Consenso Internacional de Tiempo en Rango, las métricas son las siguientes. El número de días de uso continuo del sistema de monitoreo de glucosa debe ser de 14 días. El porcentaje del tiempo en el que el monitoreo continuo de glucosa está activo debe ser mayor al 70%.
Dentro de las métricas también vamos a encontrar la glucosa promedio, el indicador de manejo de la glucosa o el coeficiente de variabilidad. Se recomienda que el tiempo por arriba de 250 miligramos sobre decilitros sea menor al 5%. El tiempo por arriba de 180 miligramos sobre decilitros debe ser menor al 25%. Y el tiempo en rango entre 70 y 180 debe ser superior al 70%. El tiempo por debajo de 70 miligramos sobre decilitros debe ser menor al 4% y el tiempo por debajo de 54 miligramos sobre decilitros menor del 1%. Esta es la manera en cómo se deben presentar los reportes del perfil ambulatorio de glucosa para su correcto análisis y para su estandarización. Se puede dividir en tres partes: los objetivos de control glucémico, el perfil ambulatorio de glucosa y el análisis de el comportamiento de glucosa durante esos 14 días. En esta primera parte del reporte se analizan las métricas que hemos revisado previamente, junto con el periodo de tiempo en el que se está realizando la observación de estos valores de glucosa. En este ejemplo, del 26 de febrero de 2019 al 10 de marzo de 2019, dando un total de 13 días, el porcentaje de tiempo en el que está activo el monitoreo continuo es el 99.9, prácticamente con todos los datos almacenados. Los objetivos de glucosa, promedio de glucosa, indicador del manejo de la glucosa, la variabilidad, que se recomienda que el coeficiente de variabilidad sea menor al 36%, aunque en la literatura se podrá encontrar que también se recomienda que esté por debajo del 30%. El tiempo en rango expresado en colores, el porcentaje en el que está muy alto, alto, dentro del rango, bajo y muy bajo. El perfil ambulatorio de glucosa nos muestra los valores de glucosa de un periodo de tiempo, que pueden ser 14 días, un mes, 2 meses, lo que uno quiera seleccionar, como si fuera un solo día. Y se grafica alrededor de una línea que es la mediana, que es el valor central de ese periodo de tiempo a esa hora. Es decir, este consultante a las 3 de la mañana, el valor de la mediana está en 90 miligramos. En cambio, a las 9 de la mañana, el valor de la mediana está en 250. Podemos observar también unas bandas de color azul que hacia arriba de la mediana representa el 25% y hacia abajo de la mediana otro 25%. En suma, esto es el 50% de estos valores de glucosa en esta banda de color azul más fuerte. Y por último tenemos 20% de datos hacia arriba en un tono azul cielo y 20% de datos hacia abajo. También podemos ver el rango o el objetivo de glucosa para este paciente, que puede estar de 60 a 190, ¿no? Este es el objetivo marcado. Por este lado, las cifras de glucosa y en este lado, los horarios. Para el análisis del perfil ambulatorio de glucosa, podemos hacernos las siguientes preguntas. Primero, ¿la forma de la mediana es relativamente plana y se encuentra dentro del rango objetivo? Aquí podemos ver que la forma de la mediana definitivamente no es relativamente plana ni se encuentra dentro
del rango objetivo la mayor parte del tiempo. Otra pregunta que podemos hacernos es, ¿en qué momentos la glucosa es más baja y en qué momentos la glucosa es más alta? Aquí podemos ver que en la madrugada, entre la medianoche y las 4 de la mañana, hay algunos valores que están por debajo de 54 en este porcentaje que es el 20%, mientras que los valores que representan aquí el 25% por debajo de la mediana están rozando valores de hipoglucemia por debajo de 70. Podemos hacernos otra pregunta. ¿En qué momentos los valores de glucosa son más altos? Y podemos ver aquí entre las 6 y las 9 de la noche cómo tiene este pico tan pronunciado en los niveles de glucosa, llegando por arriba de los 350 miligramos. Y otra pregunta que podemos hacernos es, ¿en qué momentos del día las bandas son más anchas? Y podemos enfocarnos en estas porque representan el 50% de los valores de glucosa. Entonces, aquí vemos que en este periodo de tiempo es donde el consultante tiene más variabilidad. Cuanto más anchas sean las bandas, nos está hablando de mayor variabilidad. Es decir, que este consultante a las 7 de la noche tanto puede tener 170 de glucosa como puede tener 290. La amplitud de las bandas nos habla de variabilidad. En un mundo ideal, la mediana debería ser o debería comportarse como una ola suave dentro de los valores de ideales o lo que pensamos bueno para este paciente y no deberían estar tan abiertas las bandas de los niveles de glucosa. Así que con un vistazo rápido al perfil ambulatorio de glucosa podemos darnos cuenta del descontrol en los niveles de glucosa. Otro componente es el comportamiento de los valores diarios de la glucosa. Así podemos analizar desde que comenzó a utilizar ese sensor, por ejemplo, acá, y podemos ver marcado el rango objetivo entre estas dos bandas grises, en amarillo, aquellos valores que están por arriba del objetivo y en rojo los valores que están por debajo del objetivo o en hipoglucemia. Y también quisiéramos ver que se comportaran como una ola suave dentro del rango objetivo, pero lo que podemos apreciar en estas es que ningún día es igual al otro, ninguno. Y así es la glucosa. Este es el valor que nos da el apreciar los valores de glucosa desde el monitoreo continuo. Podemos ver qué día tuvo un mejor comportamiento la glucosa. Bueno, este día, qué fue lo que hizo, qué fue lo que comió, para que lo pueda repetir, ya que este día tuvo un mejor comportamiento. En estos días, qué fue lo que sucedió que causó que su glucosa estuviera tan elevada. Y así podemos revisar cada uno de los días dialogando con nuestro consultante. Esto es importante porque va a fomentar, va a abrir el diálogo entre el consultante y el profesional de la salud. Así tenemos con la plataforma de datos LibreView, está, están los datos como los pide el consenso, el periodo de tiempo que estamos analizando, el porcentaje de tiempo que se pide que se hayan capturado los datos, que en este caso es de 93%, se utilizó durante 14 días y vemos los parámetros, la glucosa promedio,
el indicador de manejo de la glucosa, la variabilidad, que en este caso es de 17.4. Este más bien es el perfil ambulatorio de una persona que no vive con diabetes y vemos cómo la mediana se está comportando aquí como una ola suave dentro del área objetivo, que incluso hay momentos en donde esta persona tiene cifras de glucosa bajas, pero repito, no tiene diabetes. Vemos cómo es el comportamiento de su glucosa. Y podemos ver también los perfiles diarios, el comportamiento diario, domingo, lunes, martes, y así vemos el comportamiento de los 14 días. En este reporte, visualización del patrón de la glucosa, podemos ver a manera de semáforo aquellos momentos que pudieran ser más problemáticos o que requieren nuestra atención para evitar bajas de glucosa o identificar aquellos momentos donde hay mayor descontrol. Por ejemplo, aquí tenemos dos semáforos en rojo, en donde la probabilidad de glucosa baja es alta entre las 3 de la mañana y las 7 de la mañana, así como entre la 1 y las 5 de la tarde, ¿no? Donde la mediana y los demás valores tienden a estar más bajitos. Esta persona está haciendo bajas de glucosa en este periodo de tiempo y aquí también tiene riesgo alto, porque la mediana casi está tocando el umbral bajo. Los demás momentos del día son buenos, están en verde y también podemos observar algunos momentos en amarillo. El reporte resumen mensual nos muestra a manera de planeador mensual el día en el que se comenzó a utilizar ese sensor y el valor promedio de ese día. Ustedes pueden ver justamente cómo el día 1 de uso del sensor, el promedio es de 57 miligramos sobre decilitro. Recordemos que el día 1 es el día de mayor variabilidad. El número de veces que se midió la glucosa, que se escaneó este consultante, que fue de 11 veces y tuvo 2 periodos de baja de glucosa. El siguiente día, el promedio fue de 75, se escaneó 14 veces y tuvo 4 momentos de hipoglucemia. El día 3 de uso del sensor, el promedio fue de 79, solo se escaneó 4 veces y tuvo 3 momentos de hipoglucemia. Promedio de 82, se escaneó 7 veces y 2 momentos de hipoglucemia. Se han visto los mejores resultados del uso del sensor cuando el usuario se escanea más de 16 veces al día. Pero también requiere mucho acompañamiento porque la persona va a descubrir lo que antes no había visto. En el caso de esta persona, pues seguramente que descubrió la cantidad de hipoglucemias que estaba haciendo. El reporte registro diario nos muestra día a día el comportamiento de la glucosa, con el rango objetivo, los horarios y el comportamiento. Aquí podemos ver líneas continuas porque la persona no dejó pasar más de 8 horas sin medirse la glucosa. Pero si hubiera dejado pasar más tiempo, podríamos ver periodos cortados, que afortunadamente aquí no es el caso. Miren, la persona se mide continuamente de manera que podemos tener las líneas completas. Y aquí tenemos la medición de glucosa de esta paciente entre la medianoche y la 1 de la mañana y tuvo un valor de 54. Pero vean que hay otros periodos que están en rojo. Aquí se escaneó 2 veces y estos son los resultados, 76 y 76. Aquí se vuelve a escanear teniendo un dato de 71. Se vuelve a escanear más o menos a las 12:30 y el resultado es de 113 miligramos sobre decilitro. Aquí se escanea 3 veces seguidas y tiene 52, 54, 55, hasta que ya tiene un valor dentro de un valor aceptable que es 101. Así que podemos tener el resultado de los escaneos en esta parte.
Y así tenemos el reporte del día a día. Si la persona hubiera registrado momentos en los que ingirió carbohidratos, aparecerían con una manzanita aquí en el reporte. Si se hubiera aplicado la insulina, también nos aparecería dentro del reporte. Si hubiera una medición capilar tomada con el lector en este reporte, entonces lo tendríamos aquí con un asterisco. La instantánea es un reporte también muy valioso porque nos ilustra los eventos de glucosa baja, la cantidad de eventos y la intensidad de los mismos. Pero veamos primero. Tenemos la glucosa promedio, el porcentaje por arriba del objetivo, dentro del objetivo y por debajo del objetivo. Y podemos tener aquí el comportamiento. Este consultante tuvo 25 eventos de glucosa baja con una duración promedio de 149 minutos. Y veamos cómo los momentos en donde la glucosa tuvo un mayor descenso fue entre la medianoche y las 6 de la mañana, vean, y la duración fue bastante prolongada de esta hipoglucemia, así como esta otra como a las 10 de la noche tal vez, tuvo una duración también prolongada y descendió bastante la glucosa llegando a los 40 miligramos sobre decilitro. Aquí esto pues, nos ilustra bastante estos momentos delicados que viviría una persona con diabetes, que son las bajas de glucosa. El porcentaje del tiempo en los que el sensor estuvo activo fue del 93%. Se pudieron haber perdido algunos datos si la persona se dejó de escanear, dejó de pasar más tiempo o perdió algún día de uso. Patrones hora comidas es un reporte que nos ilustra los valores de glucosa, así como la ingesta de carbohidratos y de dosis de insulina. Esta persona no registró nada, por lo tanto, el reporte aparece vacío. Cuanto más nutra de datos el consultante, su lector o su teléfono celular, entonces esto se enriquece y se completa. Como lo mencioné anteriormente, si el consultante está utilizando un lector para hacer sus mediciones, tiene solo 15 minutos después de su última medición para agregar una nota ligada a esa medición. En cambio, con el teléfono celular, el consultante tiene la opción de ingresar una nota en cualquier momento, incluso días después de haberse hecho ese escaneo. Así que bueno, este es un buen reporte, pero si no tenemos los datos, pues no se conforma. Y aquí podemos ver el resumen semanal de domingo a sábado del comportamiento de la glucosa promedio, en caso de que hubiera registrado carbohidratos totales, aquí lo veríamos, la insulina total, aquí se vería, y eventos de glucosa baja. Todos estos reportes, como menciono, pues nos sirven para abrir el diálogo con el consultante y poder entender qué causó que los valores de glucosa subieran demasiado, qué causó que los valores de glucosa descendieran y poder prevenir. El reporte Patrones Diarios nos muestra el comportamiento de la glucosa día a día y eh, en periodos de tiempo, por ejemplo aquí de la medianoche a las 2 de la mañana, el promedio de glucosa fue de 84, entre las 2 de la mañana y las 4 el promedio fue de 78, para que podamos ubicar el comportamiento en estos periodos de tiempo. También podemos ver aquellos momentos en los que tiende a bajar demasiado la glucosa y donde puede elevarse, aunque aquí pues se encuentra básicamente dentro del rango objetivo que esperamos para este consultante. Y si tuviera registro de carbohidratos, aquí podríamos ver el registro, así como
de insulina de acción rápida y insulina de acción prolongada. Y el último informe son los detalles del dispositivo, en donde podemos ver el rango configurado para este paciente, de dónde se obtuvieron los datos de un teléfono celular con la aplicación Freestyle Libre Link y la versión. LibreLink Up es una aplicación que le permite al consultante compartir sus resultados de glucosa con sus seres queridos o incluso con los profesionales de la salud. Esta aplicación se puede descargar de la App Store o del Google Play y cada vez que la persona se escanee, le va a llegar un aviso a las personas que tenga ligadas para que conozcan su cifra de glucosa de ese momento. Cifra de glucosa y además la tendencia. Se puede ver también el historial de las últimas mediciones. Esto es particularmente benéfico para las mamás que tienen hijos con diabetes tipo 1 y entonces ellos pueden escanearse en la escuela o en el lugar donde se encuentren y ellas pueden tener el registro del nivel de glucosa para estar más tranquila. Así que la plataforma de datos LibreView informa al profesional de la salud y fomenta el diálogo con el consultante al revisar de una manera muy detallada los resultados de los niveles de glucosa. La aplicación Freestyle Libre Link le permite al usuario escanearse cómodamente con su teléfono celular. Y la aplicación LibreLink Up conecta con los seres queridos o con el profesional de la salud. Este es el ecosistema que utilizándolo todo podemos tener todos los beneficios del monitoreo continuo, más allá de no picarse los dedos. Como educadores en diabetes, debemos acompañar al usuario en el conocimiento, uso e interpretación de los resultados. Esto es muy importante porque la persona no está acostumbrada a ver tal cantidad de información y puede resultar muy estresante. Si no lo manejamos, si no acompañamos, puede resultar en que la persona ya no quiera medir su glucosa por ningún método porque se ha estresado demasiado o puede sobrereaccionar con estas cifras o con estos niveles de glucosa y hacer ajustes al tratamiento o a la ingesta de carbohidratos que pueden no ser los ideales. Es importante saber también que cuando el resultado de glucosa intersticial no corresponda con los síntomas, el usuario debe medir su glucosa por el método capilar. El utilizar algún sistema de monitoreo continuo no elimina al 100% la necesidad de medir la glucosa por el método capilar. Si bien están diseñados para no picarse los dedos tan frecuentemente, no eliminan la necesidad de medir la glucosa por el método capilar. Así que es importante también revisar la técnica de medición, saber si cuentan con un medidor de glucosa, si se están midiendo con su teléfono celular y no cuentan con un lector, requieren de un medidor de glucosa capilar. El día 1 de uso del sensor es el día de mayor diferencia. Puede resultar en cifras generalmente a la baja, pero también pudieran ser cifras altas. Y esto va a pegar en el tiempo en rango. Desafortunadamente, pues no podemos quitar estos días del reporte. Algunas personas lo que llegan a hacer para tratar de aminorar estos efectos del día 1 es que se colocan con anticipación el sensor más o menos unas 12 horas antes de activarlo. Esta no es una recomendación del fabricante, pero es algo que algunos médicos, especialmente pediatras, pueden recomendar a sus pacientes
o entre los mismos pacientes llegan a recomendar y se aplican el sensor unas horas antes y posteriormente activan y esto disminuye el impacto del día 1. Evitar sobrereaccionar con base en los resultados es medular. El descubrimiento del dinamismo de la glucosa, repito, puede generar demasiado estrés en el usuario. El sistema requiere gran acompañamiento. Hay que invitar al consultante a medirse frecuentemente entre 15 y 16 veces al día para que pueda entonces comprender causa-efecto. Me comí tantos gramos de carbohidratos, mi glucosa está en tal. Pero como sabemos, las cifras de glucosa no solo dependen de la ingesta de carbohidratos, sino de muchos otros factores. El sistema se vuelve muy costoso si desaprovechamos su uso. Hay personas que se llegan a medir una vez al día con su sensor, vemos gráficas cortadas, incompleto, entonces es ahí donde realmente el monitoreo continuo se vuelve muy costoso. Cabe mencionar que estos sensores son los más disponibles económicamente hablando del mercado. Es también medular, consultar los ajustes en el tratamiento con el médico tratante. Una vez que se ha analizado y que se ha dialogado cada uno de los informes. Mención aparte merece el tema de la hipoglucemia identificada con estos métodos de medición de glucosa intersticial. Después de identificar y de dar tratamiento a la hipoglucemia, la elevación de glucosa por el método intersticial no se verá reflejada rápidamente. Puede tardar en verse la elevación por el método intersticial hasta 20 minutos o media hora después de haber corregido la hipoglucemia. Y esto puede causar que el usuario ingiera más carbohidratos de rápida absorción y entonces pasar de una hipoglucemia a hiperglucemia. La hipoglucemia debe identificarse, corregirse y monitorearse por el método capilar aplicando la regla del 15 por 15 en adultos y en niños de 10 por 10 o lo que su médico le indique. Si en la pantalla aparece LO, significa que la glucosa intersticial está por debajo de 40 miligramos sobre decilitro. La persona debe medir su glucosa por el método capilar para identificar si realmente los valores de glucosa están tan bajos. En la medición capilar tomada con el lector, low significa una glucosa por debajo de 20 miligramos sobre decilitro. En el caso de la hiperglucemia, cuando la glucosa intersticial sea mayor a 500, vamos a tener un resultado de HI. En los escaneos, ustedes verán que la gráfica topa en 350, pero si la persona tuviera un valor de glucosa intersticial de 400, entonces aquí nos aparecería la cifra 400 hasta 499. Cuando ya sea de 500 o más, nos va a marcar HI. Para retirar el sensor, se puede aplicar aceite mineral o aceite de coco alrededor para ir despegando poco a poco el adhesivo del sensor. El aceite de coco nos permite retirar los restos adhesivos sin lastimar la piel, además de que el aceite de coco es buena también para la piel. Cuando queden 3 días de uso, aparecerá un aviso, la persona se escanea y le va a llegar el mensaje, el sensor finalizará pronto, cambie el sensor en 3 días. Lo que debe hacer la persona es presionar en la parte superior OK y puede seguir midiendo su glucosa. Reitero mi agradecimiento al Instituto de Servicios y Especialidades en Educación para la Salud. Muchas gracias.